Gabón, buenas noches y bienvenidas a NPI. Hoy tenemos un programa de deporte, pero deporte LGTBIQ+. Y para ello no voy a hablar yo sola. Está con nosotras Julen Zavala, nuestra Wikipedia LGTBIQ+, y mi Sorereta. Muy buenas. Kaixo. Y ahí te has quedado al final. Me tratasteis también la semana pasada. Y además, Julen Zavala e Iñaki Zavala, estáis rodeados. Así que... ¡Wow! Yo esta no me la sabía. Y me lo pasó también con el programa de la semana pasada, que no se habla de otra cosa, que tenía que estar también aquí. Claro. Así que nada, a ver qué pasa hoy. Bueno, hoy hablamos del colectivo del deporte y para hablar de ello queríamos traer a un invitado de lujo. Y hoy nos acompaña desde Valencia el gran Damián López, taekwondista. No sé si lo he dicho bien, Damián, lo primero, buenas noches. Buenas noches, Es activista LGTBIQ+, también es político, forma parte del Partido Socialista del País Valencià y ha destacado por su labor en la defensa de la igualdad en el deporte. En fin, se ha enfrentado a ataques y también has tenido que superar un cáncer del que has hablado tantas y tantas veces que de alguna manera también pues, bueno, ha influenciado en todo ese activismo que has realizado a posteriori, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, un gusto estar con vosotros y vosotras hoy y nada, a charlar y a conversar. Bueno, si os parece, vamos a hacer algo de historia. Para eso tenemos a Julen en nuestra Wikipedia. Vamos a hablar de cómo ha sido para el colectivo el deporte en general, porque sí que es cierto que ahora en algunas disciplinas deportivas, no en todas, pero en algunas, empieza a salir gente del colectivo, pero hasta hace no tantos años era muy complicado. Sí, la verdad es que hay que decir que realmente la relación del deporte con el LGTBI es la relación entre el deporte y la LGTBI-fobia, la homofobia y la transfobia. Es claro que además en algunos deportes profesionales todavía es más, se acentúa más, ¿no? Sobre todo aquel deporte que va ligado un poco al mundo del espectáculo, como puede ser el fútbol, o sea, que son más... ahí es donde es un reducto muy machista, ¿no? Y, por ejemplo, por recordar un par de cositas en ese sentido, algunos entrenadores, seleccionadores manifestaron sin ningún tipo de tapujos lo que es su homofobia, ¿no? Por ejemplo, Fabio Capello en un momento dado dijo: el fútbol no es para mariquitas. O sea, fijaros lo que es la frase, ¿no? El fútbol no es para mariquitas y punto. O sea, aquí no entra nadie que no sea... un hombre. Un hombre. Y, por ejemplo, Luis Aragonés, el seleccionador, en su momento en el Mundial 2006 de Alemania, en la bienvenida le iban a dar un ramo de flores y entonces él se quedó así, lo rechazó y dijo: a mí me van a dar un ramo de flores, que no me cabe por el culo ni el bigote de una gamba. O sea, Claro. Los que más hablan son los que más tienen que callar. Mira, seguramente ese concepto del deporte y de la bravura en el deporte tiene que ver con ese concepto de la masculinidad, ¿no? Y como existe mucho esa masculinidad frágil de la gente, ay, yo flores, no voy a coger flores, ay, yo coger un taxi rosa, que vi el otro día, uno que no se quería montar en un taxi rosa. Bueno, pues en el fondo, esta lucha de la que vamos a hablar hoy es de luchar contra esos prejuicios, esos conceptos asociados que no tienen por qué ir. Es decir, se puede ser un deportista gustándote lo que te dé la gana en la cama. Sigue siendo buen deportista o peor deportista, pero no un deportista más bravo o menos en base a lo que te guste en la cama. Es que no entiendo cómo la educación no dedica más tiempo a explicar estas cositas tan básicas, ¿no? Damián, me imagino que tú de esto habrás sufrido y bastante. A ver, sí que es verdad que mi deporte es y ha sido históricamente muy masculinizado, además de tener una filosofía muy marcial y un poco arcaica. Si bien en los últimos tiempos ha cambiado muchísimo eso, sí que hemos crecido dentro de los clubes con una serie de vocabulario adquirido, que hemos naturalizado, incluso muchas violencias, ¿no? Sí que es verdad que ha cambiado muchísimo, pero, por ejemplo, no sé, cuando yo era pequeño, empecé taekwondo a los 4 años y había cosas peores, creo, que escuchar todos esos comentarios. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un maestro coreano que cuando nosotros entrábamos al club, él nos esperaba en la puerta y nos ponía las manos así para mirarnos las uñas, y si teníamos las uñas sucias o largas, pues él tenía una fusta y nos pegaba con la fusta en las manos y nos mandaba a cortarnos las uñas, y hasta que no tengamos las uñas cortadas no podíamos volver a entrar. O sea, de ese tipo de situaciones hasta entrenadores, por ejemplo, que decían no pegues como una niña y tal. Pero bueno, en mi caso sí que es verdad que
que eso era lo que menos me afectaba, porque yo nací en una familia súper pobre y para mí ir al club y ir a entrenar era como mi momento de desconexión de toda esa marginalidad en la que vivía. Así que, si bien era muy, muy duro, para mí el club era mi lugar de desconexión total de todo lo que pasaba a mi alrededor. Así que conviví durante toda mi vida con ese tipo de vocabulario y con todo eso, pero no lo entendí hasta que me hice mayor y que me sensibilicé muchísimo con el tema del cáncer. A mí el cáncer me sensibilizó muchísimo y me hizo dar cuenta de que se me terminaba el tiempo, porque yo tuve un cáncer con un 30% de probabilidad de vida y fue gracias al deporte también que pude salir adelante, ¿no? Porque el taekwondo es un deporte muy mental, donde hay que tener muchísimo temple y equilibrio, y gracias pues a eso tuve una recuperación mucho más fácil, digamos, que el resto de personas que han padecido cáncer. De hecho, el médico no lo podía creer, ¿no? Porque yo tuve una recuperación prácticamente normal. A mí hice todo, hice rayos, quimio, yodo y no se me cayó ni el pelo, por ejemplo. Entonces, luego del cáncer sí que empecé a ver la vida desde otro lugar y empecé a darme cuenta de que había un mogollón de cosas dentro del mundo del deporte, no solamente con el tema de la LGTBI-fobia, sino que había mucha falta de formación, de traer a debate temas que en definitiva terminaban afectando a los deportistas en su día a día. Julen, yo quiero que me hables sobre el caso de Justin Fasano. Sí, es un caso paradigmático porque fue un futbolista que era, bueno, que se declaró gay públicamente en el año 1990 y a partir de ahí se le empezó a complicar completamente su carrera deportiva. Y además luego cuando estaba ya en Estados Unidos, porque él estaba en Inglaterra, posteriormente fue acusado, al parecer falsamente además, por la agresión de un menor, agresión sexual por parte de un menor. Volvió a Inglaterra y al poco tiempo se suicidó. Es un caso paradigmático porque además él era negro y por lo tanto todavía se le complicaban más las cosas, como de alguna manera, o sea, se le metía, cuando hablamos de interseccionalidad, ¿no? En su caso, y ahí estamos hablando del año 90. Él se suicidó en el 98, o sea, pasó un martirio de esos 8 años, ¿no? Casi una década, y fue tal así el caso y el impacto, que además ahí viene mucho el tabú de la homosexualidad en el fútbol, viene muy condicionada por este caso, ¿no? Es decir, queda marcado, o sea, el control social que se hace dentro del deporte es claramente, es decir, bueno, si tú te declaras te puede pasar esto, ¿no? O sea, es decir, es lo que te va a pasar, es mejor que tú te quedes en el armario, no lo declares, no hagas de ninguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, se le recuerda el 19 de febrero, que es la fecha de su nacimiento, con el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte. Yo creo que hay un problema, poniéndome en el otro lado, intentando entender de dónde viene todo esto, que es un debate muy profundo, no sé si nuestro invitado estará de acuerdo, y es identificar la homosexualidad, ser gay, con ser débil. Y dices, ¿cómo vamos a tener futbolistas débiles? ¿Cómo vamos a mandar a luchar contra tal país a un grupo de mariquitas? A ver, esa forma de pensar, ahí está el error. Es que antes lo decía por encima, lo que hagas en la cama es lo que está definiendo tu vida sexual, no lo demás. Sigues siendo la misma persona que va a trabajar, pero tu sexualidad es tuya. Hay gente que, por ejemplo, decide no hablar de su sexualidad ni ponérselo en un niqui, y el que sí se lo quiere poner. Es decir, todo respetable, pero un futbolista no es mejor futbolista por ser heterosexual. Esa forma de pensar es errónea, porque yo creo que se identifica la debilidad con la sensibilidad. Y es un error también educativo que habría que animar a todos los que votamos a hablar para que se pida cambiar ciertas leyes, cambiar la educación y hacer otra clase, no de matemáticas, sino explicando, lo digo así, hablando a la gente como si fuera tonta. Porque es que es lo que tengo que decir, que no hay que hablar de matemáticas ese día, sino hablar de la sensibilidad, de la sexualidad, de los gustos, del que es pelirrojo. ¡Ay, qué es pelirrojo! Sí, y tú moreno. Y, es decir, explicarlo como muy básico, porque vemos que si se explica de otra forma, la gente se pone nerviosa. Falta educación.
Es mi mensaje. Creo que es lo que falta, educación. Totalmente de acuerdo. Damián, me Sí, llama yo creo. Sí. Perdón, ya para agregar algo en referencia a esto, yo creo que aquí hay, esa sería una parte, pero luego también hay diversos motivos que terminan afectando al desarrollo deportivo de una persona LGTBI. Primero, intentar identificar varios tipos de estadios dentro del mundo del deporte, ¿no? Hay personas que practican actividad física, hay gente que hace deporte y hay personas que son deportistas, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Una persona que hace deporte, que hace actividad física puede ser una persona que va al gimnasio. Luego eso está en una persona que hace de actividad física moderado, fuerte o intenso. Luego hay personas que hacen deporte moderado, fuerte o intenso. Y luego hay deportistas que son deportistas que compiten en una liga de barrio y hay deportistas de élite. O sea, y dentro de todos esos estadios de lo que es el deporte, digamos, hay diferentes cuestiones que condicionan a la persona, ¿no? Desde lo básico, por ejemplo, una persona que va a un gimnasio de un club y que no tiene un vestuario de seguridad para cambiarse, por ejemplo, hablando de una persona trans. A una persona que está iniciando su transición o incluso una mujer que no se ha tenido cáncer, lo empatizo conmigo, y que le han quitado un pecho, por ejemplo. Luego, ya si pasamos a la parte de élite, que están en juego incluso patrocinios. Y a día de hoy, en el 2026, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el fútbol y por lo que no se avanza es por el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el fútbol y muchos de los grandes patrocinadores que están detrás de los deportistas vienen de países en los que la homosexualidad está penada, ¿no? Entonces, hay que empatizar también con ese deportista y decir, oye, si a lo mejor yo me visibilizo con esto, porque muchas veces tú dices, en el fútbol, por ejemplo, es imposible que no haya deportistas LGTBI dentro de los clubes de fútbol, pero muchas veces prefieren tener una carrera limpia donde tengan patrocinadores, donde no le afecte, pero que en definitiva al final acaban repercutiendo en el rendimiento deportivo. A mí me pasaba eso, por ejemplo. Yo al final, cuando me retiré y cuando empecé a ser más visible, era como un mono de feria. O sea, cada vez que llegaba una final o algo, se veía una pista televisada o algo, siempre iban a ver cómo peleaba el maricón. Y ahí también viene lo que decía otro compañero con el tema de la ¿no? Si el maricón no se ha ganado el maricón, pero si ha perdido porque es maricón, ¿no? Y en definitiva termina afectando tu rendimiento deportivo completamente. Julen, Damián nos ha hablado de lo difícil que es salir del armario, pero es verdad que, por ejemplo, en el fútbol, que los hombres lo tienen tan difícil, las mujeres, el caso de las mujeres, cuéntanos un poco. Es que claro, la excepción yo creo que igual es en el fútbol femenino, ¿no? Hay unas figuras destacadas, yo que sé, como Jennifer Hermoso, Iván Andrés, Alba Redondo, en fin, Mapi León, bastantes, ¿no? Que han dado la cara y tal. Pero eso es cierto, es un poco lo que decía un poco Iñaki, ¿no? Que decir que en un momento dado el deporte es masculino, es muy machista en cuanto a que en general es así, y entonces se descarta a lo débil, se margina de tal manera, y entonces y encima, fijaros, los estereotipos marcan que la mujer lesbiana deja de ser mujer por alguna manera, ¿no? O sea, que pierde esa feminidad. Pierde esa feminidad, tiene no sé qué y tal, y puede jugar entonces, claro, puede jugar al fútbol perfectamente, no sé qué y tal, de una manera. Claro, esto pasa que ya en este momento, claro, muchas de ellas no tienen siguen siendo muy femeninas, o sea, como tal. O sea, quiero decir que, bueno, que simplemente que juegan pero bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera mujer que en mi pueblo, en Tolosa, empezó a correr y hacía maratones, que estoy hablando de los años finales de los 60, de los 70, a principios de los 70. Claro, ella la consideraban sobre todo boyera, o sea, quiero decir, porque era la única mujer que participaba que se ponía un chándal y se ponía a correr. Sin tener nadie ni idea de lo que le gustaba. Nada, sin tener nada, ni idea de nada. O sea, quiero decir que es así tal, que son las pioneras en el escaneo abierto, y de eso además las mujeres en el atletismo han sido como bastante pioneras en un momento dado. Pero sí que es verdad que hoy en día, mientras que en el fútbol
pasa eso y a nada, y además, bueno, que existe luego esa otra imagen que también el futbolista, que no da la imagen de lo que se espera, de alguna manera, yo qué sé, desde Sergio Ramos, que ha tenido que sufrir un montón de insultos y de homofobia, no sé qué y tal, todo el que se salga de lo normal, o aquel que sale con un bolsito y que se ponen los jugadores estos bueno, del Betis. acuérdate lo del bolsito. Claro, o sea, quiero decir que ríos de tinta en las redes porque un tío sale con un bolso que es moda. O sea, que no tiene nada que ver con su orientación sexual ni con lo que sea ni tal. Entonces hacen y todavía cargan más dentro de las propias redes sociales y todo lo demás. Y sí que es verdad que también hay un bastante estereotipo en cuanto a eso. El deporte femenino, por ejemplo, en el fútbol, está de alguna manera, bueno, vamos a decir, casi se presupone un poco lo contrario que lo que pasa en el otro lado, ¿no? Parece que la que hace fútbol, las mujeres, las chicas que son futbolistas, pues en principio son bolleras. O sea, quiero decir que se vuelve a marcar un poco, pero sigue siendo el mismo prejuicio. Y eso, en el fondo, es programación. Es decir, nacemos con un sistema educativo que nos da mucha importancia a algunas cosas, que algunas sí te sirven para el día de mañana, y otras que en el día a día te servirían, pero las obviamos y no hablamos de ello. Por eso insisto en estos programas que os he dicho la semana pasada y esta, que a nivel educativo tenemos mucho que aprender. ¿Y a quién tenemos que reclamarle esos cambios? ¿A la panadera? No, a las personas que elegimos para que nos gobiernen. Pero como hay cortinas de humo, distracciones, guerras, al final no se habla de lo que hay que hablar. Y es que haya mucha gente que se corte de hacer fútbol femenino porque le diga a mamá, no, o la madre le dice, no, hija, que eso... No, patino. ¿Cómo que patino? ¿Porque crees que tu hija la van a llamar lesbiana por jugar a fútbol? Si la chiquilla quiere jugar a fútbol o el chico quiere hacer ballet, que haga lo que le dé la gana. Es un fallo educativo y por ahí tenemos que atajar. Sí, y yo para también agregar algo en referencia a lo que dice Iñaki, yo creo que hay, aquí también lo podríamos dividir en dos partes, ¿no? Por un lado la parte educativa de colegio, digamos. Yo también soy partidario de que nuestro sistema educativo debería modificar muchas de las cosas que se nos enseña. Por ejemplo, no sé, yo pondría una asignatura que sea como tratar la parte afectiva, el tema de diversidad, porque además de no saber o desconocer la diversidad en general, tampoco nos enseñan a vincularnos, ¿no? Y luego llegamos a una adultez con una carencia de información de cómo vincularnos que termina siendo desastroso y lo estamos viendo. Lo estamos viviendo, porque además creo que somos una primera generación de personas LGTBI que vamos a llegar con una serie de derechos adquiridos y que nos sigue faltando algo muy fundamental y muy humano, porque históricamente se nos ha prohibido, y es el derecho a vincularnos desde un lugar real, ¿no? Pero por otro lado también creo que hay que hacer una gran reflexión colectiva sobre también el conocimiento que tenemos las personas LGTBI sobre nosotros mismos. Creo que dentro del propio colectivo falta muchísima cultura LGTBI y falta muchísima lectura, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, y que también termina repercutiendo en nuestras profesiones. Porque, por ejemplo, me pongo en el lugar de una persona trans a lo mejor, tampoco tiene todo el conocimiento sobre dentro de ese paraguas trans, por ejemplo, dónde se encuentra, hacia dónde quiere ir, e incluso todo eso también termina generando dentro del ámbito deportivo de esa persona un montón de inseguridades, ¿no? Porque si una persona tiene claro hacia dónde quiere ir, lo que es y cuáles son sus objetivos, por ejemplo, hablando del deporte deportivo, es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, tuve un caso, yo creé el primer club LGTBI federado de taekwondo de todo el mundo, y a mí me pasó que me iba encontrando con realidades de muchas personas cuando venían a entrenar que ni siquiera yo muchas veces las conocía, o incluso los procesos en los que se encontraban vitales, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando federamos a la primera persona trans de España dentro de taekwondo, yo también tuve que aprender mucho, ¿no? O sea, tuve que aprender muchísimo para no solamente para poder federarla, sino también para poder protegerla, porque incluso luego compitió también, y se convirtió la primera mujer trans en competir dentro de España en taekwondo. Entonces, creo que falta mucha info, y eso también muchas veces nos lleva a
elegir, por ejemplo, mal a las personas que tienen que velar o que tienen que crear políticas para protegernos. Hoy en día yo creo que hay una gran falta de conciencia colectiva y lo estamos viendo, en que decimos, ¿cómo puede haber tantos, por ejemplo, gays de derechas, ¿no? Que es algo ilógico, pero creo que muchos por falta de educación al respecto y de conocimiento histórico de la lucha LGTBI. Damián, hablando de las personas trans, ¿cómo estás viviendo el retroceso de los Juegos Olímpicos con los derechos, sobre todo trans? No van a poder participar en principio las atletas, ¿no? Mira, yo creo, por un lado, que esto es una campaña muy bien organizada, muy bien financiada, para poder mandar un mensaje a la sociedad y crear un fantasma donde no lo hay. Si nosotros hacemos un análisis dentro de lo que es la historia de personas trans dentro de los Juegos Olímpicos, es que no hay prácticamente registros de personas trans que hayan vulnerado la participación de mujeres, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en los últimos Juegos Olímpicos no hubo participación trans. De hecho, en los últimos 20 años, solamente 6 personas trans dentro del paraguas trans, no, porque no todas las personas han sido trans, de transexuales o transgénero. Había personas no binarias también dentro de los Juegos Olímpicos. Hubo 6. Ninguna ganó medalla, ¿sí? Solamente una persona no binaria ganó medalla, ganó una medalla de plata, pero antes de nombrarse a sí misma como persona no binaria, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que están intentando vender es un discurso que viene de la mano de todas estas corrientes ultras, porque incluso hay diversos estudios que dicen que no hay ventaja deportiva. Y aquí también me gustaría abrir otro debate, porque yo creo que el deporte no es equitativo, ¿vale? Porque si vamos a hablar de ventajas deportivas, podemos hablar desde las personas virtuosas, como por ejemplo pueden ser las hermanas Williams, ¿sí? Que han tenido cuerpos y biotipos que han sido excepcionales y que han dado ventajas deportivas. Michael Phelps, por ejemplo, que hay diversos estudios que demuestran que sus manos son diferentes al del resto de nadadores y por eso también tiene una ventaja deportiva, entre otros muchos deportistas, ¿vale? Entonces el deporte no es equitativo, partimos de esa base. Luego también hay cuestiones del ámbito socioeconómico. Nosotros, por ejemplo, cuando viajábamos a competir, que veníamos de la pobreza absoluta, a lo mejor estábamos 20 horas en un autobús comiendo un bocadillo de chopper, cuando venía uno de Alemania en un vuelo de 40 minutos con la mejor nutrición que había en el momento, y al momento de competir tampoco había una equidad, incluso en los materiales o en los espacios donde entrenan. Entonces creo que reducir la competencia simplemente a una genitalidad me parece obsceno, ¿vale? Y creo que en el año 2026 estamos en el momento de poder recategorizar lo que es la competencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucha más tecnología. Yo, por ejemplo, en el taekwondo, no sé si sabéis que además formo parte de la junta directiva de la Federación de Taekwondo, donde hemos decidido reestructurar toda la federación de cero, incluso creando departamentos de diferentes ámbitos. Yo, por ejemplo, soy el responsable del Departamento de Diversidad e Inclusión, donde además de todo eso estamos estudiando nuevas categorías donde se proteja a las personas y se puedan modificar, ¿sí? Y yo he sido entrenador de personas trans. Yo he llevado a competir personas trans y no han ganado nunca. Primero porque muchas de ellas están en el proceso de transición y sus cuerpos están cambiando, entonces también cambia la forma de moverse, cambia mucho. O sea, yo he sido, no hay ventaja deportiva. Sí, no, además, fíjate, en el tema trans, lo que se está llegando ahora, el gran problema es que no es nada fácil definir biológicamente, vamos a llamarle espectro mujer. Es decir, lo que se está haciendo, es decir, todo lo que parece que está claro que es lo que es ser, vamos, o lo tiene más claro que es lo ser hombre, y lo que no es ser hombre,
o sea, ser macho como tal, entra en unas cosas, pues claro, en lo que van a hacer en esta discriminación, de decir que con muchas de las características que se quieren ir midiendo, no solamente es tema de hormonas y de XY y tal, o sea, es que hay una mezcla, una diversidad humana con tantas cosas que biológicamente somos tan diferentes y que hay tanto en la intersexualidad como en lo otro, en el que van a quedar fuera lo que en este momento están participando como mujeres como tal, o sea, quiero decir, y luego también existe... Totalmente, y una cosa, mira, hemos retrocedido 30 años, porque la persona que logró que se quitara el certificado de feminidad, que ahora han vuelto a poner, fue una mujer intersexual española, que es María Patiño, no sé si la recordaréis, sí. Pero hemos retrocedido muchísimos años, porque hemos vuelto a ese punto de salida donde el Comité Olímpico Internacional dijo que era algo que no tenía sentido, pues lo hemos vuelto a implementar ahora, o sea, es que es un retroceso y horrible. Lo que somos es frágiles como especie. Porque todo esto que estamos hablando, que es muy interesante, me pregunto cuántos puntos en la escala habremos retrocedido por una persona. Porque la gente en Estados Unidos, cuando vota a esa persona, la vota por muchas cosas. No creo que estén todos obsesionados con la transexualidad. Son temas que él saca para despistar. Pero por una persona de nuestra especie, del ser humano, por una persona, que no sé lo que va a durar, porque también... Esperemos que poco. Como Espartero. Esperemos que poco. Equivocado, por supuesto, pero por una persona, fíjate como especie, cómo estamos de perdidos, que retrocedemos 17 escalones con lo que ha costado llegar hasta arriba. O sea que tenemos mucho que reflexionar como personas, cómo a veces la política no es el sistema adecuado para seguir adelante, aunque nuestro invitado se dedique a política, pero lo frágiles que somos. Es terrorífico pensarlo. Fíjate, Iñaki, yo quiero decirte también, y que es muy importante que entendamos, ¿no?, que las personas LGTBI somos políticas, los seres humanos somos políticos, somos seres políticos. Precisamente por uno que está mal de la cabeza, fíjate cómo se pueden perder tan rápidamente tantos puestos y escalones, porque a no le interesa hablar de otros temas. Exacto, pero yo lo que quiero, y para no darle demasiada visibilidad a ese señor, porque la verdad que nos interesa, yo creo que como colectivo tenemos que empezar a hacer una reflexión, ¿sí?, y entender que el colectivo LGTBI es un movimiento político, que hacemos políticas, que gracias a esas políticas, que no tienen que ver con partidos, y que gracias a esas políticas hoy tenemos derechos. Y la derecha y la ultraderecha, una de las cosas que han intentado hacer durante todo este tiempo, y en parte lo han logrado, ha sido partidizar la política LGTBI, ¿vale? Entonces, por eso siempre dicen, es que estáis muy politizados, es que hacemos política las personas LGTBI. Pero lo maravilloso de los debates, incluso políticos, es que no se tiene que tener siempre la misma opinión. Hay personas que no tenemos por qué opinar igual. También creo que en ocasiones, como yo estoy ciertamente obsesionado con la programación, se nos programa que algunas políticas de por sí no van a defenderte ni te van a proteger. Y yo te preguntaría esta pregunta que es muy interesante, Dime. No para el mal rollo, sino para la reflexión grupal. Aquellas personas que han tenido en su posibilidad en los últimos años de hacer políticas pro LGTB, ¿no nos puede dar a algunos en ocasiones la sensación de que se ha utilizado lo LGTB para seguir ahí? Ahí lo dejo. Yo te digo que el debate es muy interesante. Mira, no busco la enfrentación. Tú ya sabes por en qué plan lo digo. Que en ocasiones parece que no convence, ¿no? Lo que ha hecho igual algunos partidos por lo LGTB, que igual lo ha utilizado para ciertos chiringuitos o lobbies, que igual otros te están diciendo ni se te ocurra votar a ese, porque ya sabes que no te cuenta. Oye, ¿en qué momento pone, en qué diario, y no voto verde, en qué diario pone que no van a contar contigo? Estamos dando por hecho que la derecha no va a contar contigo. Hay mucha gente que son empresarios y son gays, muchísima gente que... Es que esa es la maravilla de la diversidad. Por eso es importante hablar del señor, hablar de los partidos y hablar también de los que han estado ahí y no han hecho nada más que usar lo LGTB y lo que hizo el Ferolo para seguir muchos años después. Es la sana discusión. Creo que es interesante. Nos va a faltar el tiempo. Yo te lo explico, y te comento mi punto de vista, ¿no? Sí. Yo creo que las personas LGTBI, y lo asocio también a mí, por ejemplo, a mí como persona, ¿por qué yo decido saltar a la política, ¿no? ¿Por qué decido dar ese paso? Porque creo que es muy importante que las personas LGTBI hablemos de nosotras mismas, ¿no? Es decir, yo no quiero que un señor heterosexual esté hablando de mis necesidades, eso es lo primero.
¿sí? Y luego también hay que entender que es muy difícil gobernar, es muy difícil generar políticas. ¿Por qué? Porque hay que llegar a muchísimos consensos. Y dentro de los partidos hay muchísimas personas que no piensan siempre igual que uno o que muchas veces priorizan otras cosas, ¿vale? Por eso también es muy importante que los avances, ¿sí?, los lleven adelante personas LGTBI y que tengan muy clara cuál es la agenda y las necesidades LGTBI. Pero también hay que ser justos y hay que ser honestos, y si nosotros hacemos un balance histórico de quienes nos han dado derechos, ¿sí?, quienes han legislado para nosotros gracias a la lucha colectiva y a la organización colectiva, creo que siempre ha sido la izquierda, ¿no? O sea, de hecho, si nosotros hacemos un balance de activistas de derecha, es que no existe. Es que no hay. Sí, pero también están los idearios políticos y los planes políticos, los programas políticos, que yo animo a la gente, ya que estoy tan obsesionado con la programación, a que en vez de dar por hecho que los lean todos, el tuyo, el otro, el del otro que venía diciendo no me interrumpa usted, decía que bien habla y luego era todo mentira. Es decir, decepciones políticas ha habido muchísimas. Entonces, lo que haremos es que tomemos decisiones de lo que votamos. Simplemente eso, que hay muchas opciones y no hay que votar siempre lo mismo porque des por hecho que te van a defender cuando algunos ya hemos dicho se te ha pasado ya la oportunidad. Totalmente, yo soy partidario de mandar a la gente a leer porque creo que se ha perdido mucho el pensamiento crítico, creo que estamos en un momento bastante complicado y yo creo que a nivel mundial vendrá peor todavía porque hay unas olas reaccionarias muy interesadas en seguir manteniéndose esas estructuras heteropatriarcales porque les conviene, porque tenemos que seguir defendiéndose esas estructuras del macho proveedor y tal. La familia. Exactamente, tú que hablas de la programación, pues quieren seguir manteniendo esa programación, la ideología heterosexual, porque para mí la única ideología que existe es la heterosexual, porque a mí desde antes de nacer me han puesto un nombre y me van a decir cómo me tengo que comportar. Nosotros somos la disidencia dentro de la heterosexualidad. Y es un tema muy interesante para pensar. A veces no caemos muy bien en la realidad que estamos viviendo, pero, y acabo, ya no voy a hablar más, he hablado mucho, pero os quiero decir una cosa. Si os encontráis dos libros de El secreto desvelado de las pirámides, uno escrito por Patrick Stenwell y el otro por Alberto García, ¿cuál nos compramos? Ahí está la respuesta. Estamos programados a pensar que un libro va a ser más interesante que el otro porque lo ha escrito alguien de un país o de otro. Estamos programados y no lo sabemos. Simplemente un matiz sobre eso. Yo creo que las personas LGTBI también históricamente hemos sentido esa necesidad de pertenecer, ¿no? De que nos acepten. Y es también el gran logro del capitalismo, ¿no? Hacernos creer que formamos parte de determinados o de determinadas esferas o de determinadas burbujas sociales cuando no es así. Es el gran engaño también. Por eso muchas veces cuando las personas LGTBI dicen sí, pero no sé qué, o priorizo mi economía, sí, pero antes eres rey. Vale, o sea, y si mañana, tocando madera, lo peor de lo peor, iremos los dos al mismo sitio. Eso es. No nos queda mucho tiempo. Julen, una última... No, solo un apunte porque, claro, el debate estamos llevándolo a un terreno que nos hemos olvidado un poco del deporte, pero sí que es verdad, yo te digo que yo soy activista, iba a decir gay, pero realmente es sí, porque en aquel tiempo era gay, desde el año 79, y podríamos ver que a lo largo, o sea, sí que estamos de acuerdo en que lo que ha costado convencer a ciertos partidos y a ciertas políticas, para que hagan ciertas políticas, evidentemente es evidente que al final ha sido la izquierda. No fue así al principio, porque los primeros derechos que se consiguieron fue la UCD, la que en aquella llamada transición se le arrebataron muchas cosas, que luego hubo un desierto grandísimo en el que, bueno, que las batallas fueron como fueron, O sea, quiero decir, no vamos, en fin, se puede hacer un poco de memoria y recordar. Es cierto que además hay cosas, en efecto, las políticas pro LGTBI están en las izquierdas en este momento, pero que ha conseguido, que hemos tenido que luchar muchísimo para conseguirlas. Solamente quería decirte un poco eso. Y eso va a seguir siendo así, y yo quiero hacer un llamamiento también al colectivo LGTBI a que
encendamos otra vez la llama de la rebeldía, de la revolución, de estar en las calles, de hacer pedagogías, de llevar a debate incluso en las cenas, en las comidas con nuestras familias, porque está en juego mucho, está en juego nuestros derechos. Nosotros en la Comunidad Valenciana lo estamos viviendo, o sea, de cosas básicas, mínimas, como por ejemplo me quiten un banco que antes visibilizaba al colectivo LGTBI de un parque. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque no solamente me está invisibilizando, me está diciendo también que no soy bienvenido en mi ciudad. Porque antes a lo mejor un niño, una niña, un niño que salía a caminar por esa plaza y sabía o tenía una idea de lo que significaba esa bandera, le daba una seguridad de que en esa ciudad le acogían. Hoy eso no existe y es terrible. De eso hasta haber modificado una ley autonómica trans que pone en riesgo a los menores. Pues nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que es un debate interesantísimo que ha partido del deporte LGTBIQ+, que era del que queríamos partir. Damián, muchísimas gracias por tu generosidad, por este rato que has estado con nosotros y sobre todo gracias por haber sido referente, que quizás es una cosa que no hayamos comentado mucho porque el debate al final se ha ido hacia otro lugar, pero creo que es importante reconocer también a la gente que haciendo deporte habéis dado un paso al frente y habéis sido referentes para muchas personas del colectivo, y por eso también quiero terminar este espacio dándote las gracias por esa labor que has hecho y que estás haciendo. Yo quiero dar las gracias a vosotros. No sabéis lo importante que es que hagáis este tipo de programas. A lo mejor no sois conscientes, pero es importantísimo. Así que seguid haciéndolo y contar conmigo para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Damián. Qué ricasco.